A mí hay una situación que para mí es muy difícil de separar del cine, que yo creo que es desde niño ya, que la primera película que vi fue Superman, que es el asombro. Y el asombro es algo que se puede trabajar fácilmente en la fantasía, pero es algo que en una historia real como esta, lo imposible, se puede conseguir, porque son historias en donde los personajes ven cómo su vida da un vuelco, un giro de 180 grados en un segundo. Y ese momento me interesaba mucho y cómo a partir de ahí cómo trabajar la historia. Yo creo que tiene que ver con eso, con esa sensación que tengo siempre, esa sensación que tengo asociada al cine siempre del asombro, de la fascinación, del sentido de la maravilla, de convertir lo ordinario en extraordinario. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? El libro de Pablo Bierzi me impactó. Es una lectura que me dejó en shock. Recuerdo que no podía parar de leerlo. Me iba a dormir altas horas de la madrugada leyéndolo y cuando abría los ojos lo primero que hacía era coger el libro y seguir leyéndolo. Me causó mucho impacto porque en ese momento estaba preparando Lo Imposible y me ayudaba mucho a entender lo que estaba pasando por la cabeza de alguien en una situación de supervivencia. Así como Viven, que era el libro conocido hasta el momento sobre la tragedia, es un libro que se escribió un año después. Eran muy jóvenes y no habían tenido tiempo de procesar lo que pasó. El libro de Bierzi se escribe 36 años después y es un libro más introspectivo, que plantea más preguntas. No me interesaba tanto los hechos como la experiencia de estar allí dentro con ellos. Para mí era un ejercicio de meterse en la piel de los personajes y empatizar con ellos para entender las decisiones que tomaron. Y era algo que yo buscaba más imágenes, sensaciones, gestos, que no los hechos. Los hechos ya se habían contado repetidas veces. Se habían hecho 2 películas, 2 documentales y se habían escrito 10 libros. Entonces la historia ya me la conocía y yo incluso cuando estábamos en el guión, si había una secuencia que yo había visto en alguna película o la había leído en un libro, la rechazaba porque ya era material que ya conocía. Y en ese sentido, todo lo preconcebido, todo lo que nosotros preparábamos en casa, era menos interesante cuando te sentabas a hablar con los supervivientes y te contaban los detalles, o incluso en el set con los actores experimentando con ellos. Como dice Pablo Bierzi en el libro, no es tanto lo que pasó, sino lo que les pasó. Yo en esta película lo que he intentado es que aquellos momentos que disfruté más en Lo Imposible, Un monstruo viene a verme, donde yo veía a los actores y ya no sabía si estaban interpretando o estaba pasando de verdad delante de la cámara, esa manera de que se dibuje la frontera entre la performance y lo que pasa delante de la cámara, eso me provocaba un asombro que aquí lo he intentado llevar al máximo. A David Lean también toda la vida se le achacó que hiciera cine espectáculo y le tardó muchos años en ser reivindicado realmente. Eran películas de personajes donde se combinaba muy bien el paisaje y la épica con la intimidad y la psicología de los personajes. Y es algo que yo siempre, para mí, de manera más o menos consciente, lo he hecho en las películas. Siempre el paisaje refleja la psicología de los personajes, ¿no? Vengo de rodar El Señor de los Anillos, que eso es muy evidente cuando uno lee la literatura de Tolkien, pero siempre ha estado en las películas. Uno tiene una caja de herramientas y yo siempre la he usado intentando conseguir la máxima expresividad posible. Es el cine. De hecho, hoy en día hay mucho cine que parece tele, porque no usa las posibilidades reales expresivas del cine. Cuando trabajo en Hollywood, en El Señor de los Anillos o en Jurassic World, el proceso está muy medido, son producciones muy grandes, cualquier desajuste supone mucho dinero. Tenía una sensación de necesidad de libertad, de probar, de experimentar, que aquí lo llevé al máximo, ¿no? Nosotros empezábamos a rodar una secuencia y empezaba en un lugar y en el guión y nunca sabíamos dónde iba a acabar. Luego al final en el montaje acabas volviendo al guión. Pero si te puedes llevar 2 o 3 cosas que le den verdad a la película, de ahí se enriquece mucho el resultado final. Por eso firmo como guionista. Durante los ensayos
con los actores y ensayábamos y volvíamos a reescribir, ensayábamos y luego en el montaje se ha seguido reescribiendo y al final eres tú un guionista porque has estado eres la persona que ha estado desde el principio hasta el final moldeando la historia. Sí, me apetecía y además me he sentido muy a gusto rodando en español porque de alguna forma estar cerca del actor, pudiendo hablar de manera rápida, decirle algo. Yo muchas veces estoy con el actor, está delante de la cámara y yo estoy al lado, le estoy susurrando cosas, le estoy diciendo. Esa inmediatez que tiene el rodaje, a veces en inglés es más complicada. Y para mí, que el trabajo de los actores es la parte que más disfruto cuando hago una película, era muy importante volver a rodar en español. Llevaba tiempo intentando hacer esta película, no estaba planeado que estuviéramos 10 años desarrollando esta historia, pero fue imposible encontrar la financiación antes. No fue hasta que apareció Netflix que esta película fue posible. No había estudio en el mundo que quisiera financiar una película de este presupuesto en español, con actores uruguayos desconocidos. A Netflix no le importó y luego no han tenido ni una sola intervención durante el rodaje ni el montaje. Es que yo creo que la clave es esa, poder escoger. Yo he tenido la suerte que la primera película que hice fue un éxito y pude escoger hacer la siguiente, la que yo quería, que era Lo Imposible, y fue un éxito y eso me dio la libertad para poder escoger la siguiente. Y después es verdad que he trabajado en Hollywood y ha sido una forma también primero de probar esa parte del trabajo, ¿no? Él nunca había trabajado antes de Jurassic World en Hollywood y poder hacerlo de la mano de Spielberg fue muy seductor y espero que esta película vaya lo suficientemente bien como para que la siguiente película que haga sea la que a mí me apetece hacer de la manera que yo quiero hacer. Tiene esa cosa, el mundo del cine, que lo ha tenido siempre, los estudios clásicos de Hollywood, del director haciendo una película para ti y otra para el estudio. Yo creo que ahora mismo vivimos un momento en el que el audiovisual está sufriendo mucha transformación, la manera en la que se consume, que llama mucho la atención y estamos en el pleno centro del debate, pero a lo largo de la historia se ha sucedido una y otra vez este debate cuando apareció la televisión y después el vídeo. Y siempre el público ha acabado volviendo a la sala porque no hay forma mejor de disfrutar de una película y esta película es un caso clarísimo que en el cine y acompañado de gente desconocida no hay experiencia comparable a la hora de ver una película que no sea la cinematográfica. Oso film beretzia da bertan lan egin dugun guztiontzat.